ese postulado para que entonces el Cristo de poder, el Cristo que los caminantes de Emaús no pudieron conocer, el mundo y la cristiandad del siglo XXI lo conozca y lo viva. Antes de entrar al texto bíblico, esta parte del ministerio de Jesús era muy particular. Jesús se acercaba ya a sus últimos días. Ya hay todo ya en diferentes Biblias. Tenemos ya todo una cronología extraordinaria de estos últimos días del ministerio de Jesús en la tierra. Y es importante que nosotros veamos este contexto. Permítanme unos minutos recrear este contexto, el contexto histórico, el contexto donde Jesús está apareciendo para nosotros poder extraer en esta mañana estas enseñanzas maravillosas. En primer lugar, Jesús, de acuerdo al evangelista Juan, venía de haber resucitado a Lázaro. Jesús venía de haber hecho un milagro espectacular, que algunos evangelistas lo presentan como 2 ciegos, pero Lucas lo presenta como el ciego Bartimeo. Y es decir, la fama de Jesús y la visión que ya el pueblo tenía de Jesús era una visión extraordinaria, era una visión que en algunas ocasiones pudiéramos decir atraída por esos beneficios marginales. Ahí se había manifestado el Jesús proveedor, el Jesús libertador, el Jesús que llegaba al hogar no importando cuál fuera la circunstancia, como lo había hecho en el hogar de Zaqueo, como nos narra el evangelista Lucas. Así que ya Jesús venía preparando el camino para poder hacer esta entrada extraordinaria, y que muchos teólogos concurren en que esto había sido planificado, no había sido algo fortuito, algo por la casualidad de la vida, sino que Jesús estaba planificando esta entrada en Jerusalén. Así que cuando Jesús va de camino hacia Jerusalén, venía con una multitud extraordinaria detrás de él. Venía con gente que conocía de primera mano los milagros, lo que él predicaba, lo que él estaba diciendo. Sin embargo, para el propósito de Jesús, para su propósito mesiánico, para su propósito de hacer revelar la autoridad y el poder extraordinario que representaba a él, eso no era suficiente. Así que Jesús se encamina a Jerusalén, cercana a la Pascua, para hacer la entrada triunfal y en los subsiguientes días terminar su misión aquí en la tierra. Así que hay unos 5 puntos que veremos de estos versos que hemos leído. Y el primero es que además de los preparativos que Jesús había hecho para hacer esta entrada, aquí hay algo extraordinario que nosotros podemos entender en esta hora, y es que los preparativos son importantes y hay que realizarlos para presentar a Jesús. Pero más que los preparativos, hay que ser obediente y reconocer su señorío. Del verso 28 al 34 se nos va a establecer esto. Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús había establecido claramente, había planificado claramente esta entrada única a Jerusalén. En otras ocasiones, Jesús había declinado ser declarado Mesías y Rey, pero esta ocasión era única. En esta ocasión había toda una intención y una planificación. Así que la narración bíblica nos explica cómo Jesús da instrucciones a sus discípulos para que se adelanten y vayan preparando la escena de esta entrada triunfal.
Les decía al principio que no es meramente nosotros recrear un acontecimiento dentro del proceso de Semana Santa, sino que aquí hay dos cosas. Número uno, cómo sirve esto de referencia, de cómo debemos mostrar y presentar a Jesús en este tiempo presente. Y en segundo lugar, nos sirve de modelo para un proceso de internalización y asimilación de cómo es Jesús en nosotros. Así que, si los preparativos eran importantes para Jesús, hoy más que nunca, nosotros debemos preparar el camino, debemos preparar la estrategia con la cual nos lanzaremos al mundo para declarar y afirmarles que Jesucristo es el Señor. Hoy más que nunca nosotros debemos preparar nuestra vida y obedecer firmemente a los estatutos que están establecidos para sencillamente poder hacer que el Rey de Reyes sea exaltado en todo momento. Aleluya. Sabremos que vendrán interpretaciones muy particulares de cómo debemos de vivir la vida para el Señor. Pero las Escrituras son claras, son únicas, establecen la forma y manera en que el hombre y la mujer deben vivir para el Señor. La Escritura nos narra y declara que en los últimos tiempos se levantarán por aquí y por allá declarando: aquí está el Mesías, por allá está el Mesías. Pero ciertamente el testimonio de esos y de esas no declararán al verdadero Mesías. Por lo tanto, cuando nosotros obedecemos lo que la palabra nos instruye, cuando en nosotros hay el carácter, la intención de obedecer a Dios, entonces en nosotros también está la intención de declarar a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. No son los beneficios marginales de haber seguido a Jesús los que podrán hacer que nosotros internalizamos quién es el Rey de Reyes, quién es el que gobierna nuestra vida. Será nuestra obediencia, será nuestra actitud de obediencia la que hará que en nuestra vida haya el deseo y la actitud de reclamar y de decir que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. No declararlo de la boca para afuera, sino que nuestras actitudes declaren y afirmen que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo lo declaramos? ¿Cómo lo afirmamos? Lo afirmamos en una vida de esperanza, lo afirmamos en una vida menos ansiosa, lo afirmamos en que nuestros valores no están mezclados con los valores materialistas y efímeros de este mundo. Lo afirmamos cuando tenemos valentía y postura para afirmar que Jesucristo es el Señor, no importando lo que otros digan. Lo afirmamos cuando vienen gente con evangelios complicados, con evangelios que tienen dobles agendas, y no con un evangelio sencillo y puro que declara al que viene sentado en el asna, sino declara intenciones ulteriores y personalistas que solamente lo que evidencian es la enfermedad de la personalidad o del ego, de eso o de esas que proclaman que Jesucristo es el Señor. Es importante obedecer hoy en día al mensaje de Jesucristo, porque recibimos sanidad, porque recibimos en el alma la pureza de un evangelio que viene del cielo y no un evangelio inventado en la mente de 2 o 3 personas. Por eso es que tenemos que hacer preparativos, obedecer y luego declarar que Jesucristo es el Señor. Las agendas son importantes, los preparativos son importantes, pero de nada vale que tengamos 80 preparativos, de nada vale que tengamos agendas y manuales de procedimientos, pero a la hora de obedecer a la voz de Dios, nuestras conciencias estén esclavizadas al materialismo, nuestra alma está enferma porque no encontramos paz, y entonces no hay una declaración como de aquellos que le prestaron el pollino al Mesías. No podemos decir, el Señor lo necesita, sino que siempre entendemos
que yo soy el que lo necesito, que fulano es el que lo necesita. Óigame, el que obedece a Jesús, el que quiere exaltar a Jesucristo, expondrá no solamente su vida para lo que el Señor la necesite, como decían en la literatura de caballería y andanza de los siglos XIV y XV, hacienda, vida y todo lo que el Maestro necesite están a sus pies. Por eso es que celebramos en esta mañana la entrada triunfal. Nota aclaratoria, ya no estoy diciendo que los preparativos no son importantes. Son importantes, pero más importante es obedecer al Señor. En segundo lugar, ¿qué hay en tu vida para exaltar al Rey? ¿Qué hay en tu vida? Si ha habido obediencia, si ha habido preparativos, y hay un reconocimiento en tu interior de quién es el Señor, entonces tiene que haber algo en tu vida para exaltarlo. En esta gente, en esta multitud, que algunos teólogos declaran que aquí habían tres multitudes: las que venían con Jesús, los discípulos que habían aumentado, además de los 12, más la gente que venía peregrinando hacia Jerusalén en ese instante. Era una multitud que los teólogos no tienen el número para poder precisar. Pero esta gente entendía que tenían que exaltar al Rey. Y allí tiraron sus mantos. En primer lugar, los primeros que exaltaron al Rey, poniendo sus mantos sobre el pollino, fueron los discípulos, dice la narración bíblica. Fueron los discípulos. Y entonces, me imagino yo e infiero que una vez los discípulos, habiendo puesto sus mantos, y algunos buscando de qué manera puedo hacer para que entre el Rey, tiraron y arrancaron palmas, arrancaron hojas, arrancaron ramas y las pusieron en el piso para que el Rey entrara, hiciera su entrada triunfal. ¿Qué tú tienes para exaltar al Rey? ¿Cuál es tu postura para exaltar al Rey? ¿Cómo los que están a tu lado pueden ver que tú eres un exaltador, que tú eres un adorador, que tú alabas al Rey? ¿Cómo nosotros podemos decirle a otros y a otras que se unan a nosotros para que exalten al Rey? Te has quitado tú el manto. Has tendido tú palmeras en el piso y la gente te ha visto a ti hacerlo. El Rey viene pronto y necesita que un pueblo comience a exaltar su gloria. Gloria a Dios. ¿Cuál es la forma en que tú exaltarás al Rey? ¿Tienes todavía colocado tu manto y solamente eres un observador de aquellos que se postran? ¿O también tú has tirado tu manto sobre el pollino, sobre el piso, has arrancado ramas y exaltar al Rey? ¿Qué áreas de tu vida no se han doblegado para exaltar al Rey? ¿Qué áreas de tu personalidad no se han tendido sobre el pollino para que el Maestro se siente sobre él? ¿Qué actitudes prevalecen, erguidas y de pie y no postradas ante la entrada del Rey? Tenemos que nosotros en esta hora exaltar a nuestro Rey con lo que tenemos, con lo que somos.